Hola, hola, muy buenas noches a todos. Ya los vemos muy activos por este chat, pero claro, cómo no, si tenemos un gran exponente, siempre llama gente. Es un hit cada vez que lo invitamos, el gran Alfonso Núñez. Bienvenido, mi Alfo, a este gran Muchas gracias. espacio. Muchísimas Te gracias. vamos a presentar, pero seguramente todos te conocen y te admiramos de la misma manera. Te queremos y apreciamos mucho. Alfo, jefe de operaciones de la refinería, miles de certificaciones, experiencia hasta decirlo más en la gestión de proyectos y hoy nos viene a hablar de un tema demasiado interesante que seguramente nos interesa a muchos de nosotros y es sobre la certificación PMP. Estrategias claves para certificarte con éxito. Así que Alfo, no siendo más, te dejo la palabra para que saludes a los chicos que están esta noche tan activos. Claro que sí. No, muchísimas gracias a ti y a todos por la respuesta a esta convocatoria que hemos hecho a través de PMI Caribe y con la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y nace esto porque teníamos varias solicitudes de cómo es esto de la certificación PMP, Project Management Professional, qué es, cómo se logra. Y a veces cuando mitificamos las cosas, pues las volvemos nosotros mismos inalcanzables. Eh, Yo quiero darle las eh, gracias ahí a Raúl. Raúl le aparece en la pantalla en estos momentos, entonces le voy a dar la palabra a él y después continúo. ¿Le parece? Buenas noches, ¿me estás escuchando? Muy, muy fuerte y claro. Ok, buenas. ¿Cómo han estado? Muy bien, Bueno, Raúl. primero que todo, dar las gracias a Alfonso, a Odair, que nos acompaña, que es nuestro egresado de la maestría, a Kenia, que está al frente de todos los eventos que hace el PMI Caribe, también a todas las directivas del PMI Caribe por, por permitirnos esta conferencia de actualización a los eh, asistentes, hay estudiantes, hay egresados, hay profesionales del área. Y bueno, es un placer para la UTB contar con esta valiosa colaboración que es un compromiso también nuestro con ustedes y con la disciplina, ¿no? Esta es una disciplina que constantemente está evolucionando, pero que también está agregando mucho valor a aquellos que se apasionan por ella, por ser una disciplina que impacta a la sociedad, porque es una disciplina que crea riqueza, que crea empleo y que crea desarrollo, desarrollándola pues con todos los principios que nosotros pregonamos acá en la universidad, pues y ustedes también lo llevan en su ADN. Esta actualización es casi que un deber nuestro, toda vez que este, nosotros eh, tenemos un compromiso de la aplicación y esa aplicación tiene que ir a la par de los avances científicos a nivel mundial. Y eso es una muestra de lo que nuestros docentes y lo que es la universidad y lo que es el compromiso de PMI de mantener actualizado en el estándar. Quisiera comentar pues que yo soy el director académico de la especialización en gerencia de proyectos y el director académico de la maestría en gerencia de proyectos, dos programas que son líderes en la región Caribe. Prácticamente fuimos los pioneros de esta disciplina acá y bueno, hemos tenido un compromiso con la formación de los project managers de la ciudad y en eso hemos venido evolucionando mucho con una gran madurez. Tenemos en la región Caribe e inclusive a nivel nacional egresados que están muy posicionados y que están desarrollando la disciplina. El enfoque de este programa, de estos programas, sobre todo quisiera comentarlos el de la maestría, es pues que nosotros podamos a ustedes formarlos para que sean responsables de todas las fases de un proyecto, lo que es el inicio, la planificación, el diseño,
la ejecución, el seguimiento, el control, el cierre de proyectos, programas y portafolios. A lo largo del programa, ustedes van a tener la posibilidad de dominar las principales herramientas que requiere un gerente de proyecto, pero también desarrollar habilidades directivas para poder interactuar con todos los stakeholders y poder dirigir a sus equipos de trabajo y conocer del negocio en que están, conocer del entorno, conocer de esas variables para que ustedes puedan en ese entorno detectar esas oportunidades, esas amenazas y también pues de hacer proyectos que generen beneficio. Como para no quitarle más tiempo a la conferencia principal, los invito para que vean nuestra página y conozcan nuestra oferta académica. Tenemos un grupo de docentes destacados que están en la industria, que están en los proyectos, en diferentes sectores, manejando macroproyectos, y el aprendizaje es muy significativo. Al final de la charla voy a colocarles una QR para que los que quieran tener una información adicional, un código QR, los que quieran tener una información adicional, puedan también inscribirse y darnos los datos para nosotros darle la información que requiere. Este también es un momento propicio y yo me imagino que también Kenia irá a comentarle de que tenemos un evento próximo, un importante evento a nivel de Cartagena, que más adelante los invitarán, porque allá estaremos todos en ese evento, como universidad, como personas, como profesionales, como estudiantes, como egresados, etcétera. Así que ya Kenia le dará la charla. Entonces, mil gracias a Alfonso por esa disposición siempre de estar apoyándonos, de estar atentos de su equipo de estudiantes que nunca los deja solos. Él siempre está dándole orientación a los estudiantes y eso es una familia bien grande que tiene Alfonso y que, bueno, para nosotros es un orgullo también que sea nuestro docente y tenga esa especialidad con todos ustedes. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Kenia, muchas gracias al equipo directivo del PMI Caribe y a ustedes que están acá, que están ansiosos de escuchar esta actualización. Muchas gracias, Raúl. Gracias, profe Raúl. Bueno, así como les hablaba el profesor Raúl, el PMI Caribe, anualmente creamos muchos proyectos y eventos para seguir informándolos y que nos mantengamos actualizados en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Y cada año tenemos el evento que realmente es de peso, que es nuestro Congreso Summit PMI Caribe, que se realiza normalmente en el mes de octubre. ¿Cuándo lo vamos a realizar? El viernes 17 y 18 de octubre. ¿Qué temáticas vamos a ver? Inteligencia artificial, ciberseguridad, Smart City, logística 4.0, todo integrado a la gestión de proyectos. ¿Por qué es tan importante? Porque es un tema que tenemos que empezar a dominar con mucha más fuerza, ¿vale? Tenemos que mantenernos actualizados. Ahora, no debemos quitarle mucho espacio, mucho tiempo al profesor Alfonso y vamos a lo directo. La UTB, ¿por qué estamos realizando este evento con la UTB? Porque sabemos que las personas que salimos, porque también es mi alma mater, tanto mi pregrado como mis posgrados, sabemos que realmente salimos con mucha fuerza en la gestión de proyectos. Somos unas personas que realmente somos necesarias en el Congreso. ¿Para qué? Para el relacionamiento público. Vienen personas de todas partes. Vamos a tener exponentes de fuera del país también, que son muy respetados. De hecho, va a estar el profesor Alfonso. Y Se te cerró el micrófono. Ay, no puede ser, y yo hablando. Sí, sí. Pero, No, pero ¿hasta dónde ahí. quedé? No. Lo último nomás. Ok, perfecto. Bueno, por el chat les voy a estar, les acabo de enviar el link donde van a encontrar todo lo relacionado con el Congreso de este año. Como nosotros sabemos que la UTB tiene grandes exponentes, grandes estudiantes, que realmente salimos muy preparados y que son necesarios para el Congreso,
porque nos ayuda a tener un relacionamiento mucho más fuerte. Tenemos una oferta especial solamente para los egresados y estudiantes actuales de los posgrados dirigidos bajo el mando del profesor Raúl Padrón. Esto no se encuentra publicado en ninguna red social porque es una pauta privada, nada más que tenemos el privilegio los chicos de la UTV, como les dije, egresados y estudiantes actuales. ¿Cuánto vale el congreso normalmente? 680,000 pesos. Para miembros, 500 y pico, casi 600,000 pesos. Pero en esta ocasión, para los estudiantes de la UTV, va a quedar en 475,000 pesos, solo para nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de agosto. Era hasta el 31 de julio, pero digamos que llegamos a un acuerdo hace poco y decidimos extenderlo porque entendemos que, bueno, estuvo muy encima y pues la idea es que todos participen. Los esperamos, de verdad estamos preparando este evento con muchas ganas, vamos a tener gente magnífica y sabemos que van a salir victoriosos, renovados y con muchas más ganas de seguir aprendiendo en la gerencia de proyectos y saben que el PMI Caribe los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias por la atención prestada y ahora sí empecemos con Alfonso. Recuerden que pueden dejar todas sus dudas por este medio, por el chat y a medida que vayamos avanzando, pues iremos resolviendo cada duda. Alfonso, te dejamos la palabra. No, Muchas gracias, muchísimas Kenia. gracias. Raúl, A mira, ustedes. tú dices que al final vas a poner un código QR. Ese Sí, código QR va a tener dos propósitos. Quien use ese código QR va a poder tener la presentación esta, ¿verdad? Entonces, a la excelente, vuelta, con el correo que dé, pues le mandamos la presentación y excelente. pues la lista de respuestas a las preguntas que surjan aquí. Y el segundo propósito es que ustedes reciban también información sobre los pasos siguientes, porque cada uno de los que está aquí tiene una ambición y una claridad de futuro de no quedarse solamente con una maestría, con una especialización, sino seguir más adelante, ¿no? Entonces, ahí hay muchos programas que van a ser dispuestos para que ustedes puedan finalmente dar ese próximo paso. Entonces, así vamos a hacer, Raúl, ¿vale? El código QR que pongamos al final va a tener la presentación y también la información relacionada con los próximos Me, pasos. Alfo, me asalta la duda si yo estaba saliendo en el video porque no lo veía. No sé si salí, no Sí, sí, salí sí, bien. sí, 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 saliste Sí. perfecto, saliste bien. Bueno, gracias. Bue- Bueno, Alfo, adelante. Gracias por Bueno, muy todo. bien. Bueno, acá les voy a compartir pantalla en estos momentos. Creo que es importante mencionar los agradecimientos, eh, los agradecimientos a PMI Caribe por facilitar este escenario, los agradecimientos a la Universidad Tecnológica de Bolívar por eh, no solamente darme formación a nivel de pregrado, posgrado, sino también facilitarme sus aulas para desarrollar una profesión muy respetada. La primera vez que fui a comprar un computador en los Estados Unidos, me preguntaron en la tienda Mac, me preguntaron si es usted profesor, tiene un descuento adicional. Y esto no es solamente en los Estados Unidos, esto es en muchos países que enaltecen la profesión de la docencia. Entonces, realmente para mí, la tecnológica que me ha abierto esa autopista, también otras universidades que posteriormente lo han hecho, les tengo un profundo agradecimiento. Y a ustedes, obviamente, por responder a este llamado y el compromiso es resolver las inquietudes relacionadas con esto de PMP. PMP es Project Management Professional, profesional en la gestión de proyectos. Y el PMI, que es el Project Management Institute, es un instituto sin ánimo de lucro que se encarga de recoger lo mejor de lo mejor, todos los modelos, métodos, los conceptos, desarrollos, avances, las tendencias que hay a nivel mundial en el tema de proyectos para poderlos finalmente condensar a través de nosotros mismos, porque nosotros mismos los
que amamos la profesión somos los que finalmente contribuimos para que la profesión crezca y desarrollan varios estándares que posteriormente vamos a ver. Entonces, este espacio lo vamos a dedicar a ver esa estrategia clave para certificarte con éxito. Eh, una de las cosas que siempre digo cuando explico el examen de certificación es que cuando a uno le piden que se certifique el nivel de inglés, lo obligan a hacer uno un examen y uno siente que le va a ir bien porque sabe hablar inglés, porque se defiende, porque lee perfecto, porque entiende las películas o que tiene un gran porcentaje, ¿no? Entonces uno dice, no, eso me va a ir bien. Pero la situación es que el examen, para poder, todos los diversos exámenes y los más reconocidos, Michigan, muchos los que están reconocidos, el TOEFL, finalmente tienen una metodología que prueba la suficiencia para tú desenvolverte en el idioma en diversos escenarios, especialmente en el profesional. Y si no sabes responder las preguntas, puedes perder el examen sabiendo inglés. E incluso muchos norteamericanos han hecho el experimento y no sacan un buen nivel, un buen nivel de inglés. Así que esto es muy similar. No es suficiente con que te haya ido bien ejecutando proyectos, sino que es muy importante saber cuáles son las decisiones que debes tomar, reconocer las situaciones, la toma de poder, la influencia que debes ejercer, la gestión de equipos que debes ejercer en forma adecuada en un proyecto, porque finalmente si no tienes buenas prácticas es como lanzar los dados y a ver si te sale el doble 6 o la cifra que quieres. Vamos a abrir un poco la participación de ustedes y vamos a conectarnos a través de este Slido. Pueden copiar el código QR que está en la parte superior izquierda y vamos a colocar ahí, mi nombre es y estoy conectado desde la ciudad de. Muchos están desde aquí de Cartagena, pero sé que hay personas que están desde la ciudad de Barranquilla. Hay personas también que me acompañan y están unidas desde Bogotá. Entonces, interesante saber que están aquí presentes. Mientras esto sucede, quiero decirles que generalmente cuando hacemos un evento de estos, empezamos poquitos, a la mitad hay un pico y se da como la audiencia máxima y al final, pues terminan los que realmente están interesados. Hoy vamos a hacer algo diferente. Lo diferente que vamos a hacer es que al final vamos a tener dos sorpresas, dos grandes sorpresas. La primera sorpresa, bueno, no voy a decir mejor, porque si no, le voy a restar, voy a hacer el spoiler de las sorpresas. Pero al final vamos a tener un momento muy especial que sé que les va a encantar a muchos de ustedes. Eliet desde Cartagena, John Cuellar también desde Cartagena, Eduardo, Nicolás, Mina desde La Guajira. Ojo, no me esperaba que estuviera mi departamento aquí representado. Javier Zabaleta desde Cartagena, Cartagena, Cerrejón. Oh, tenemos conectados gente desde Cerrejón. Pensé que nada más íbamos a tener gente Barranquilla, Cartagena y Bogotá, pero veo que el auditorio está bastante nutrino. Nutrido, Andrés Saltarín, un saludo muy especial a todos los que de alguna u otra manera eh, han compartido conmigo escenarios de aprendizaje, escenarios. Y Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Ojeda, muchas gracias por venir aquí eh, y refrescar muchos de los conocimientos que ya tú tienes en esa gran experiencia que has atravesado con la gerencia de proyectos. Bueno, voy a avanzar con la siguiente pregunta. Para mí es importante la certificación PMP porque, bueno, esta pregunta es muy personal. Ni- a pesar de que te digan que la certificación PMP te da estatus, a pesar de que te digan que te da reconocimiento industrial, empresarial, eh, a pesar de que te digan que te habilita la certificación como un profesional experimentado
y con conocimiento, a pesar de que te digan te sirve, que esa certificación te sirve para que te suban el salario, a pesar de que te digan que esta certificación te sirve para afianzar y tener seguridad, a pesar de que te digan que esta certificación sirve para ponerla en la pared dentro de toda una colección que podemos tener a muchos en cierta etapa de nuestra vida. Nos gusta poner los diplomas en las paredes y después nos damos cuenta que lo importante no es ponerlos solamente en las paredes, sino ponerlas en la mente y ponerlas en el corazón y ponerlas también en cada obra que hacemos para impactar vidas. Para mí es importante la certificación, dicen aquí, porque es un valor agregado importante y tiene campo de aplicación profesional. Mejorar mis expectativas laborales me parece súper importante. Abrir las puertas a nuevas oportunidades también. Les cuento que recientemente fue hace un par de días y sucede con mucha frecuencia por tener la certificación. Obviamente, si tienes la experiencia, tienes la certificación, si tienes el conocimiento, tienes la certificación, finalmente te contactan por varias plataformas. Una de las más conocidas es LinkedIn o LinkedIn, y a través de esa plataforma me contactaron por tener la certificación, haciendo una oferta que realmente es muy importante considerar. Entonces, realmente sí es efectivo esto. Abre las puertas a nuevas oportunidades. Me permite certificar por todo lo aprendido al momento. Buenísimo. Y la experiencia también. Y bueno, ven ustedes que todos tenemos un interés particular y que consideramos por qué la certificación es importante. Yo les compartiré esta publicación de abril 11 de este año, del 2025, en The Times, en la sección Business Recruitment. Esa sección lo que hace es muestra lo que está pasando en los negocios, y aquí en particular en un titular que dice Project Management Grow Boom. Boom, boom. Lo que quiere decir es que la gestión de proyectos ha tenido un boom y un crecimiento bastante acelerado. Y los sectores en general tienen una gran y acelerada expansión y están siendo añadidos por el tema de la profesión. Este es una página, una copia de la página, un facsímil de la página, pero le he resumido para no leer por el tiempo y también porque es muy tedioso leer todo esto. Le he resumido los 4 aspectos fundamentales, que son 16 millones de nuevos profesionales en los próximos 10 años están trabajando en roles relacionados con proyectos. 40. El Project Management Institute subraya la creciente demanda de la profesión de aquellos que están capacitados para liderar la transformación empresarial. Solamente en el Reino Unido, los profesionales de la disciplina aumentaron en 2.32 millones desde el año 2019 solamente, con la mitad de las organizaciones esperando ejecutar más proyectos. Y también hablan de que hay algunas acciones claves para que quieran entrar o crecer en la profesión. Y es, número 1, adquirir experiencia práctica. Número 2, fortalecer habilidades blandas. Traduciría mejor como Power Skills, certificarse y construir redes profesionales activas. Lo dice The Times. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer, antes de las 2 sorpresas que están separadas para el final, es navegar en 6 conceptos importantes. El primero, o sea, aquí se basa una estrategia exitosa. Y existen muchas estrategias exitosas, pero voy a ofrecerles aquí una de alta probabilidad de éxito. Y el primero es conocer el contenido y el ambiente del examen. Pero no solamente es leer el PDF del Examination Content Online, sino pensar en la cadena de tiempo. ¿Qué tienes que hacer antes? ¿Qué tienes que hacer durante, precisamente en el momento del examen? ¿Y qué tienes que hacer después de salir del examen? La segunda cosa, hay una profesión, realmente hay muchas profesiones lindísimas que han impactado mi vida.
una es el derecho, la parte de derecho me ha ayudado muchísimo a protegerme de riesgos y también a no ser tan ligero en la toma de decisiones. Otra profesión muy linda, cercana a mí, es la de la psicología y en especial la rama de la plasticidad, la de las neurociencias. Y aquí el segundo paso es neuropreparación, porque a veces nosotros, por hacer presa o no dominar, no gestionar, no dominar no es más gestionar las emociones, pues dejamos escapar valor, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces. Debí decirle, pero la atención no lo fue. Y cuando esto sucede, deja mucho valor uno sobre la mesa. El tercer punto que vamos a ver es dominar los conceptos y procesos fundamentales de la gestión de proyectos según el PMI. Esto es muy importante, según el Project Management Institute, porque a veces podemos tomar decisiones, podemos pensar que está bien porque nos ha resultado excelente varias veces y allí debemos parar un poco y decir, si vamos a presentar el examen, vuelvo al cuento del TOEFL, debemos pensar como piensa alguien que esté formado con todo el conocimiento del Project Management Institute a través de sus estándares y a través de sus diversas publicaciones. El cuarto tema es identificar y abordar las brechas de conocimiento que tengamos. Todos tenemos brechas de conocimiento. Si hacemos un radar, podemos encontrar que no tenemos 10 en nada, pero el que tenga 10 es realmente porque no está consciente de la oportunidad de mejora que tiene. Y el último, los dos últimos son practicar intensivamente. O sea, cuando le dicen a usted, la persona está en cuidados intensivos, le tienen conectado una cantidad de aparatos, lo están monitoreando permanentemente y los tienen sometidos en condiciones, en atmósferas muy especiales. Entonces, la práctica es así. Nos conectamos con diversos instrumentos, con redes de conocimientos, nos conectamos con libros, con webinars, nos conectamos en estos espacios como el que estamos presenciando esta noche. Y sexto, tenemos sostener conversaciones con quienes hayan vivido la experiencia. Si vas a viajar a Cuba, si vas a viajar a Europa, si vas a viajar a Groenlandia, si vas a viajar a Laponia, pues vale muchísimo que tengas una conversación con alguien que ya haya hecho el viaje. Así le haya ido bien, así le haya ido mal, así al final se haya bajado del avión y no haya querido ir, haya desistido del viaje, o al final regrese y diga, eso es para ir una sola vez. Estas son las 6 claves entonces para una estrategia exitosa, ¿verdad? Voy a empezar desde la parte de abajo. Arrancamos con primero tener conciencia de lo que es el examen, comprender el contenido del examen. El segundo paso es la neuropreparación, neuropreparación. La neuropreparación tiene que ver también con repetición, repetición, repetición y creértelas. Optimizar la función cerebral para el aprendizaje. No significa que te vas a memorizar las cosas, pero necesitas comprender para en un ambiente determinado tomar decisiones. El tercero, el dominio de los conceptos. El tercero, el cuarto, abordar brechas, la práctica intensiva y las conversaciones con personales que hayan tenido experiencia. Hablemos del primero, el contenido del examen y la certificación. Lejos de ser una prueba técnica, el proceso exige una preparación estratégica, como lo dije al inicio de la charla, antes, durante y después. Conocer sus etapas, desde los requisitos iniciales hasta el mantenimiento posterior de la certificación, nos permite anticiparnos y cuando nosotros nos anticipamos, estamos preparados para lo que pueda suceder y estamos mejor entrenados emocionalmente. Pero cuando tenemos miedo es porque seguramente hay un temor, hay algo que no hemos terminado de hacer, algo de lo cual no estamos seguros y eso hay que trabajarlo. Entonces, el primero, requisitos, comprender los requisitos del examen, los criterios de elegibilidad, tomar decisiones. Por ejemplo,
lo hago, no lo hago, me inscribo, no lo escribo, mm, por qué libro estudio, cómo estudio, cómo elijo mi preparación, mi sistema de estudio. Lo hago, el examen lo hago virtual o presencial, eh, cuándo lo tomo, cuándo es el tiempo ideal para tomarlo, para prepararme, cuál es el tiempo. Son muchas decisiones las que tienes que tomar allí. El tercer tema es, bueno, ya tomaste la decisión, vas con todo. Y entonces empiezas la preparación. La preparación es importante, entender qué vas a estudiar, cómo vas a estudiarlo, porque el tiempo es precioso. Hoy en día la atención y el tiempo son los poderes, los más competidos, y tenemos que decidir aquí cómo lo vamos a preparar y cómo vamos a hacer esa práctica para las preguntas del examen. La semana antes también hay que considerarla, revisar todos los materiales, a ver si hay personas que prefieren, todo depende de ti, cómo te sientas. Hay personas que la semana antes deciden no estudiar nada y va mucho con lo que has aprendido y cómo se ha moldeado tu cerebro años atrás cuando has tenido éxito. Hay personas que en la puerta del examen, 2 minutos antes, están repasando. Yo soy de esos. Y me va bien, ¿no? La mayoría de las veces. Pero también conozco personas que dicen, no, yo no, mejor no, ya no, porque me enredo al final. Entonces, aquí el tema es como el libro hermosísimo de Sun Tzu, El arte de la guerra, conócete a ti mismo, cómo es tu forma exitosa de estudio y aplícala porque eso te da muchísima seguridad. El uso de los mapas mentales, súper clave. Y también qué hacer el día del examen, el día de ejecutar las estrategias. Si vas, debes irte temprano, ojalá con una hora, hora y media de anticipación, cómo te debes vestir, qué debes llevar, qué vas a encontrar, cómo va a ser la temperatura del ambiente, si te van a dejar o no sacar cosas en el examen, si te tienes que llevar calculadora o no. Entonces son muchas de las cosas que ese día te pueden sorprender si no las conoces desde forma anticipada. Después del examen, bueno, y ya me certifiqué o no me certifiqué, eh, fue una decepción. ¿Qué voy a hacer después? La vida continúa después del examen, ganes o pierdas el examen. Yo nunca uso la frase pierdas el examen. La estoy usando ahora únicamente para decir que eso realmente para mí no lo es correcto, porque realmente uno siempre gana una experiencia, se expone ante una situación. Así que aquí es clave saber qué actitud vas a tomar después del examen. Y eso tiene que ver con esa preparación cognitiva, esa preparación que hablamos en neurociencias para que finalmente tengas éxito. Entonces, vamos al primer punto, ¿no? Ese primer punto de conocer el ambiente del examen. Esto es siempre la ansiedad de saber cómo es el examen y la ansiedad de saber si ustedes están cumpliendo los requisitos o no para poder aplicar, para poder solicitar que sean tenidos en cuenta para hacer el examen. Voy a referirme a la última parte, la de la mitad. Generalmente todos los que están aquí tienen título académico de 4 años o título de licenciatura equivalente del país. Entonces, muy importante que ustedes tengan ese título, esos antecedentes académicos. Y también deben tener como experiencia en dirección de proyectos un mínimo de 3 años, 36 meses, que no superponen en la experiencia exclusivamente, debe ser en gestión de proyectos profesional. Acá, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero mm, el primer sesgo mental, por eso hablé de la preparación mental, es yo no cumplo, yo no tengo 3 años. Mi recomendación es que
con algún tutor. Yo también puedo servirles de eso. Cualquier profesor de los que haya participado con ustedes la especialización tiene la formación para que con su hoja de vida y la lista de proyectos que tenga, las fechas, poderles hacer un filtro con algunas preguntas y decir realmente si cumplen. Entonces no digan no ustedes, dejen que alguien más los ayude a tomar esa decisión. Ahora, si finalmente no lo cumplen, existe otra opción, la certificación CAPM, que posteriormente vamos a hablar. Así que ahí están. Si ustedes tienen un título de licenciatura o posgrado en un problema acreditado por un centro de acreditación global, un GAC, pues solamente se les pide 2 años de experiencia. Entonces es menos baja la experiencia. Además de la experiencia, también se solicitan 35 horas de contacto de educación formal. Pero ustedes ya recibieron esa educación formal porque todos tienen los cursos de gerencia de proyecto y tienen más de esas 35 horas de educación formal. O, si posees si la certificación sea PM, o sea, alguien ya se ha certificado, se omite el requisito de capacitación. Eso es bien importante. Si no tienes la experiencia, puedes optar por el CAPM y cuando tengas la experiencia de campo para la gestión de proyectos, pues aplicas como certificado PMP. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es en el campo de liderar y dirigir tareas de proyectos. Y eso indica tener experiencia en todos los 5 grupos de procesos. ¿Cuáles son? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Y por qué? Lo decía Raúl al principio, las formaciones están dirigidas precisamente a darles técnicas, herramientas, métodos, modelos, para que ustedes finalmente cumplan funciones, cumplan em, roles específicos en esos 5 grupos de procesos. Tú vienes a un proyecto o a iniciarlo, o vienes a planificarlo, o vienes a iniciarlo y planificarlo, o vienes solo a ejecutarlo, o vienes a iniciar, a planificar y a ejecutar el proyecto. Todos hacemos monitoreo y control si queremos que algo se cumpla en el tiempo y en el costo. Entonces también es posible. Y puede ser que vengas desempacaditos, como la propuesta que me hicieron hace poco, que había dicho en LinkedIn, que vengas a cerrar un proyecto, que vengas a finiquitar un proyecto. Y eso es el cierre del proyecto. Una cosa que les puede ayudar a ustedes tomando ese código QR para saber si están listos cuando apliquen a la certificación es completar este checklist. Por ejemplo, mi proyecto entra a representar profesionalmente un trabajo de experiencia únicamente. He incluido la experiencia tal y como se dice en los ejemplos y importante que no son aceptables experiencias, por ejemplo, mi proyecto de boda, no. Mi proyecto académico, una investigación, no sirve. La creación de una newsletter, o sea, un periódico o de una página web, no te sirve. Un proyecto de mejora del hogar, remodelaste tu hogar, tu sala, no te sirve. Entonces, muy importante eso. Y seguir con las demás preguntas, pero allí con el código QR que ustedes pueden escanear allí, pueden encontrar ese checklist para saber si realmente cumplen o no con los criterios para ser seleccionados y aplicar para la certificación. Aquí voy a ahondar un poquito sobre el tema de la gente le interesa muchísimo, todos nos interesa muchísimo cuando nos ofrecen un producto, cuánto cuesta y en cuánto tiempo lo obtengo. Bueno, vamos a responder esas preguntas. Antes, decirles que existen 2 formas de acceder a las tarifas de los exámenes. Una es siendo miembro PMI y otra es no siendo miembros. Como el Project Management Institute quiere estimular a que haya más personas con membresía, pues le da un descuento importantísimo para aquellas personas que se hagan miembro. Entonces, si quieres hacer el examen
va online, ¿sí? Desde tu casa, si lo quieres hacer, obviamente hay que pasar un protocolo, pues te vale $405 si eres miembro. Si no eres miembro del PMI, pues tienes que pagar $555. Hay que aprovechar ahora que el dólar está un poco bajo y revisarlo. Entonces, un sesgo enseguida, cuando yo decía neuropreparación, es cuando yo veo $555. Vamos a ponerlo a 400, esos son 2,5 millones de pesos más o menos. ¿De dónde los saco? Bueno, eso se puede pagar con una tarjeta de crédito, pero yo sé que uno puede comprar un computador, vale eso. Ah, bueno, el precio cambió, dice, no siendo miembros, vale 575. Gracias, Melissa, Giselle, por la aclaración. Aquí me están corrigiendo, voy a tenerlo en cuenta, 575. Entonces, aprovéchate ahí, Giselle, y ayúdame a aclarar si sigue vigente el tema para los que quieren hacerlo basado en papel, ¿no? Si lo quieren hacer basado en papel, les cuesta 275 y los no miembros 375. Entonces aquí me están diciendo que son 324 para el precio de lo que son membresías. Bueno, pero el precio oscila ahí entre 300 y $500 para que lo tengan en cuenta. Y mm, el camino para la certificación es este, ¿no? Ustedes empiezan a aplicar los formatos que están en la página del PMI, es ir a www.pmi.org y allí cuando abres la página te dan 90 días para que completes la aplicación. Y cuando la completas, ellos se toman 5 días hábiles para poder revisar la completitud de la información. Es posible que allí hagan un proceso, caigas elegido en un proceso de auditoría. En mi experiencia con todos los estudiantes que hemos tenido oportunidad de asesorar, siempre han caído un 10% en el proceso más o menos de auditoría, pero eso no es nada del otro mundo. Eso es sencillamente que mandes un certificado laboral, un certificado firmado por el que fue tu director de proyecto o por alguien que tú hayas colocado como nombre que te puede dar referencias como gerente de proyecto. Y esto pasa en ese proceso de 5 a 7 días, ¿no? Tienes 90 días para enviar, tienes hasta 90 días para enviar todo lo que te pidan, lo que te soliciten, y hay un protocolo importante de eso. Y posteriormente que lo envíes, ellos entre 5 y 7 días se toman y le dicen, hombre, sí, está perfecto, todo está en orden, y te autorizan a hacer el proceso de pago. Esto cambió porque antes era lo contrario, ¿no? Uno pagaba y después le hacían la auditoría y era un lío, ¿no? Bueno, esto lo cambiaron desde hace unos 3 años aproximadamente, pero en mi época, cuando yo me certifiqué, sí pagábamos primero y después nos hacían la auditoría. Y después de que pagues, te autorizan a calendarizar el examen. A calendarizar es ponerle fecha. Muchas personas no le ponen fecha y tardan. Bueno, el PMI les da una ventana de tiempo de un año. Si en ese año no pones fecha, entonces tienes que justificarle, tienes que hacerles un correo y es potestad de ellos si extienden el periodo o no lo extienden. Pero un año es demasiado. Después que ya has pagado, es demasiado, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Uno a veces paga el gimnasio y no va, ¿no? Entonces es posible que haya alguien que pague y no vaya, pero piensen en todo el valor que están dejando. Dice que puedes tomar hasta 3 veces durante ese año el examen, durante ese examen en caso de que no lo apruebes. Y después viene lo que se llama el ciclo de certificación. El ciclo de certificación, cuando presentas el examen, pues tienes 3 años con esa certificación. 3 años.
A los 3 años, esto es una certificación muy buena porque por eso es apetecida, porque lo que significa alguien que tenga la certificación es que está en el ruedo, no es retirado de los proyectos, realmente es una persona que está vigente en la profesión. Y en ese ciclo de certificación, para poderlo prorrogar, renovar, tienes que acumular unos 60 PDUs. PDUs es Professional Development Unit, unidades de desarrollo profesional. Y es muy fácil, ¿no? Yo generalmente ayudo mucho a renovar a las personas. Primero, porque me lo solicitan y es mi vocación de servicio. Y segundo, también aprendo todas las novedades. Fíjense, ahorita me estaba diciendo Giseli que el precio estaba desactualizado, ¿no? Entonces, me parece súper que lo hagan. Entonces, aquí en esa renovación, esos PDUs los puedes obtener, por ejemplo, asistiendo a eventos como esto. Esta charla, para los que están certificados, tiene el valor de un PDU. Un PDU es aproximadamente una hora de atención en algún evento. Y tiene muchas otras cosas más que explicaremos más adelante. Y después viene un tema, bueno, ¿qué pasa si se expira ese año y yo, Dios mío, no la pude? Bueno, ellos tienen un año de gracia, te dan un año de suspensión. Y si pasas ese año, pues te expira la certificación. Y después de eso, pues tienes que volver a aplicar el examen. Así que no dejen vencer esa certificación. Hay un amigo mío muy, muy querido que lo dejó vencer y yo lo veo cada vez que se lamenta, realmente con mucha nostalgia. Dice yo, pero yo no vuelvo otra vez a presentar el examen, dice. Una consulta, dicen por acá. Si aún no estamos certificados del PDU, no se pueden acumular para cuando realicemos el examen. No, no, es a partir de la certificación hacia adelante. Pero es muy fácil ganarlo, Mariam, es muy fácil ganarlo. Realmente el que deja vencer los PDUs, el que deja vencer la certificación, es por descuido, físico descuido. Es que en 3 años a uno se le puede olvidar, ¿sí? Yo creo que más de uno aquí se le ha olvidado renovar el pasaporte. Ahora están apurados renovándolos porque las noticias hablan de que está escaso, está en crisis el tema de la renovación de los pasaportes por el vencimiento del contratista. Pero estoy seguro que a muchos van a viajar. He conocido casos de parientes que van a viajar y el día que están en inmigración tienen vencido el pasaporte. Así pasa con los exámenes. El examen dura 230 minutos. Vamos a decir que dura 4 horas. Antes duraba 4 horas, ahora dura 230 minutos. Esto que voy a decir, hago el disclaimer o la salvedad de que es únicamente una estimación. Y ahora explicaré por qué. Necesitas entre 65 y 69% para pasar el examen. Y la razón por la cual no se sabe la cifra exacta es porque si tú sacas mal o no aciertas en preguntas relacionadas con ética, un X porcentaje, ellos no te permiten pasar el examen. Entonces, es muy importante el tema de la ética, es muy importante conocer el código de ética que se basa en 4 valores fundamentales que son responsabilidad, respeto, honestidad y equidad. Cada uno de ellos es desarrollado en el código de ética. La renovación, como lo dije anteriormente, es 60 PDU y en esos 230 minutos debes contestar 180 preguntas. 180. Son de diversos tipos. La mayoría es de selección múltiple, pero también están preguntas de drag and drop, o sea, arrastra y al lugar correcto, completa el punto faltante, llena el blanco, puede ser, pero son pocas realmente. La mayoría son de selección múltiple. De esas 180 preguntas, hay 5 preguntas que están en el examen y no se puntúan, solamente sirven para madurar. Cuando una pregunta la contesta más del 80% de las personas en esa estadística, después de estar cierto tiempo en el escenario,
es muy fácil. Entonces no evalúa. Igual, si una pregunta no la contesta más del 20%, es una pregunta mala, es muy difícil, no está redactada, no está evaluando tampoco. O sea que esas 5 preguntas tienen un objeto y es madurarlas para finalmente meterlas en esas 175 que están. O sea, nosotros ayudamos a madurar las preguntas. Miren qué serio es este proceso. El idioma está en diversos, el examen está en diversos idiomas. Está en inglés, está en español, coreano. Bueno, yo les recomiendo que lo tomen en español y como segunda lengua el inglés. Em, Aquí está. En ese periodo de las 180 preguntas, puedes tomar 2 descansos de 10 minutos, pero hay unas reglas de juego. Solamente puedes tomar el primer descanso cuando hayas hecho las 60 primeras preguntas y hayas revisado todas sus respuestas. Revisado es que a veces uno marca la pregunta y dice, la dejo para después, la dejo para después. El software tiene como esa facultad o esa facilidad. Y el segundo receso aparecerá habilitado después de que hayas respondido la pregunta 120 y hayas confirmado que revisaste todas las respuestas. El examen está precedido por un tutorial, o sea, el día del examen, estamos hablando del día D, está precedido por el día del examen. Ese día, cuando chequean tu credencial, debes llevar una tarjeta con tu foto, debe ser la cédula, generalmente yo recomiendo que sea la cédula, la presentas y cuando la presentas, pasas todos los chequeos, examina que no tengas encima nada que no sea para presentar el examen, no te dejan entrar papeles, te dan los bolígrafos o los lápices, perdón, y hay una calculadora que está implementada en el software para que puedas usarla, así que no necesitas nada, realmente no necesitas llevar nada. No, después vamos a completar un poquito esta información. El examen tiene un tutorial primero, o sea, no te cuenta el tiempo. Tú empiezas a jugar en modo prueba y al final tú, es opcional. Tardan entre 5 y 15 minutos en responderte. Yo siempre recomiendo, de hecho yo lo hice en mi momento, hacer el tutorial completito, así tengas ansiedad, que recuerden que la neuropreparación te ayuda a no tener tanta ansiedad. Bueno, ahí están formas de prepararte para el examen, ¿no? Está varios programas que tiene el PMI, pero tienes que estar inscrito y cada uno de ellos es posible que tenga un costo. Algunos son gratuitos. Y aquí está el valor de la membresía. La membresía vale $129 el año cuando hace membresía individual, pero ustedes que son estudiantes, y aquí es donde yo quiero aprovechar muchísimo, les vale $32 la membresía estudiantil. Y con esto tienen derecho a todo. Algunas universidades dan la membresía junto con la maestría, ¿no? Hay que confirmarlo pues antes de actuar, ¿no? Y estos son los elementos que componen la página, son las diferentes certificaciones que hay, las podemos dividir en dos, en las certificaciones básicas, o sea, las fundamentales. No entiendan esta básica como elementales, no, no, no. Es como foundations, como fundamentales, no son las más importantes estas. Este, las CAPM, las PMP, las profesional en gestión de programas, profesional en gestión de portafolios y las certificaciones especializadas, que son también muy importantes, pero estas son transversales, ¿no? La de profesional en la construcción, PMICP, esa es reciente. La del ACP, que es la de la agilidad, la de RMP, que es la de riesgos, la de PMOSP, que es reciente, que es la de las PMO, o sea, aquellos que trabajan en PMO, la de profesional en análisis de negocios y la de gestión de proyectos cognitivos con IA. Aprovechen porque estas certificaciones que son jóvenes generalmente arrancan facilitas de certificar. Así que ahí tienen
forma de hacerlo. Esas son las certificaciones profesionales para ello. Un elemento que te sirve para prepararte también, aquí hay un código QR, lo pueden descargar, pueden ir a través de ese código QR directo a la página. Tienen cuando hacen a la membresía, ya sea la estudiante de $32 o la otra, tienen un plan de acceso de 12 meses gratuito a la plataforma maravillosa PMI Standard Plus. Esa plataforma PMI Standard Plus te ayuda a tener acceso a estándares, guías, a más de 150 artículos, 145 artículos, más de 80 casos de estudio, más de 35 plantillas para estudiar y trabajar, la plantilla del Project Charter, todas estas cosas están aquí. Gráficos, videos interactivos y mantenerte actualizado. Aquí está toda la gama de estándares para el PMP, para el Project Management Professional. Les recomiendo únicamente estas dos, obviamente estas tres, perdón, el PMBOK, la guía ágil y la guía práctica del proceso. Y dirán a ustedes, bueno, y son 3 libros. Bueno, la idea es que si tengas conocimiento y formación en ellos, pero ustedes que han hecho especialización tienen ya conocimientos y fundamentos sobre estos 3. Entonces hay que repasarlo, hacerlo. Hay algo muy bueno que pueden hacer y es estudiar con un libro de preparación PMP, que puede ser el de Rita o puede ser el de Pablo Lledó, cualquiera que sea de sus preferencias. A la galería de libros pueden entrar por este código QR y también encontrarán otros estándares que para mí son muy útiles. Por ejemplo, me tocó preparar un módulo de virtual de proyectos de complejidad y mucha de la información me sirvió usar este estándar que está aquí. Bien, voy a pasar al segundo, que es la neuropreparación. La neuropreparación tiene que ver es contestar y saber estas preguntas. ¿Para qué quiero ser PMP? Por ahí hay un micrófono abierto, creo que es el de Odair. Bueno, ya está. Las otras preguntas son, ¿para qué quiero ser PMP? ¿Puedo lograrlo? Vencer los miedos, dureza mental, soy disciplinado, persistencia, reafirmo mi propósito, resiliencia, entender que los errores te hacen experto. Entonces aquí clave para trabajar esta neuropreparación es identifica la motivación, supera los miedos, desarrolla dureza mental, pero si no estás motivado es difícil esto, ¿no? Entonces la dureza mental es cultivar la disciplina, la persistencia y el propósito y construir resiliencia, porque a veces te desmotivas porque no respondes todas las preguntas de un examen, ¿no? Así que aquí les voy a contar qué tiene el examen, que es el tercer punto, dominar los fundamentos. El examen está regido, hay muchos que dicen, y uno se confunde cuando escucha, el examen no está basado en el PMBOK. Lo que quieren decir es que es muy importante que para enfrentarse al examen, ustedes lean el Examination Content Online, ese que está allí, el esquema del contenido del examen que está aquí. Y de allí van a buscar el conocimiento a cada libro, al PMBOK, pueden ir. Yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces aquí este libro te habla de que existen 3 dominios y explicando que dominio es un área de conocimiento de alto nivel esencial para la dirección de proyectos y que esos dominios tienen unas tareas con esos dominios tú puedes hacer varias tareas y esas tareas reflejan que realmente tienes ese dominio. Y esas tareas son responsabilidades subyacentes al director del proyecto en cada dominio. Y existen unos facilitadores para esas tareas, que son ejemplos ilustrativos del trabajo asociado con cada tarea. Y esos dominios son personas, procesos y ambientes de negocio. ¿Por qué? Lo explica la gráfica, ¿no? Las personas sostienen los procesos. Las personas sostienen el negocio. Los procesos sostienen el negocio. Pero
la carrera es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Quiere decir ello que si yo no tengo claro el ambiente de negocios, no sé qué procesos voy a usar. Y si yo no tengo claro los procesos, no sé qué tipo de perfil de persona voy a necesitar. Entonces el proceso es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, en procesos, le voy a explicar, el examen tiene el 42% del peso en las preguntas. La gente o las personas son aquellas habilidades y actividades asociadas al liderazgo y equipos de proyecto. Miren cuánto valen, casi la mitad. Y los procesos valen la mitad. Los procesos son todos esos que usas para hacer para desarrollar los enfoques ágiles, predictivos o adaptativos, esos conocimientos técnicos asociados o los WOW, Way of Working. Y también el 8% está representado en tu claridad organizacional, estratégica, la conexión entre proyectos y estrategia empresarial, ¿verdad? Esos son específicamente. Aquí están personas, el 42%, gestión de conflictos, dirigir equipo, apoyar el desempeño del equipo, empoderar los miembros del equipo. Y bueno, todos estos, construcción, negociación de acuerdos, involucrar a las personas que están virtualmente. Fíjense, cuando inicié la charla, traté de involucrar a las personas a través de una interacción pequeña, pero se trata de un webinar, pero de todas maneras, estos equipos virtuales hay que motivarlos. Definir reglas básicas, aconsejar, guiar interesados y de esa manera, cuando nosotros estudiamos cómo gestionar conflictos, miramos en el PMBOK los modelos para gestionar conflictos, cuando miramos en el PMBOK los modelos para dirigir a un equipo, pero lo importante es entender que el PMBOK es algo que tiene unas referencias, pero tienes que ir a otros libros para estudiar a profundidad los temas. Cuando hablamos del dominio número 2, procesos, tenemos todos estos, ¿no? Planear, ejecutar el presupuesto, el cronograma, la calidad, el alcance, los cambios del proyecto, los requisitos, los artefactos, la metodología adecuada, la estructura de gobernanza. Todo esto que es lo que generalmente la gente va a buscar una maestría o una especialización. Pero recuerden que sin las personas no se mueven los procesos. Entonces es importante que estos 17 que están aquí, que son tareas de esos dominios, pues hay que tenerlos en cuenta. Igual en ambiente de negocios, solamente 4, que son planear y gestionar el cumplimiento del proyecto, el compliance, la rigurosidad, la ética, evaluar y entregar los beneficios, abordar y evaluar los cambios en el ambiente de negocio y apoyar el cambio organizacional. El cuarto, que tiene que ver, identificar y abordar tus brechas, usa simuladores, ten bibliotecas de preparación. Ahora les voy a recomendar una muy importante. Las comunidades, esta como la que tenemos. Aquí hay grupos de estudio, entonces estar en el PMI es fabuloso. Las palancas de inteligencia artificial. Estudiar hoy con inteligencia artificial es maravilloso. Les recomiendo Notebook LM, que es este que está aquí, que les voy a mostrar. Notebook LM, el código QR lo pueden hacer. Entonces, algunos que han visto clases conmigo de inteligencia artificial saben que es una ayuda tremenda. Le cargas toda la biblioteca, carga hasta 50 archivos, sube tu PDF, lo que dice aquí, y después de que lo subes, tienes información valiosa al instante. Enseguida puedes hablar, conversar. Y la ventaja y diferencia con Google AI o con Perplexity o con ChatGPT o con Copilot o cualquier otro DeepSeek. La diferencia es que esta Notebook LM solo trabaja con las fuentes que tú le des. Por eso se llama Notebook, libreta de libreta de inteligencia artificial. Y después que tú tengas esa información, consultas la fuente, no solo la respuesta. Puedes escuchar un podcast. Ella te hace un podcast en español de tus fuentes. Entonces puedes ir en el carro escuchando, ¿sí? Un podcast y te habla. Entonces utiliza esas palancas de inteligencia artificial. Otra cosa que debes hacer es, bueno, aquí está la biblioteca.
el SER, que es el PMBOK, y estos 3 documentos que son la del grupo de procesos, la guía ágil, y esto que se llama el Examination Content Online. Aquí vas a encontrar los principios, los dominios, modelos, métodos de artefactos, y aquí encuentras para irte por enfoques ágiles o por enfoques predictivos, y los dos se utilizan para los enfoques adaptativos. Utiliza simuladores, este de Pablo Lledó, creo que todavía está en $45, que es muy económico. Utiliza también simuladores como el de Daniel Echeverría, y también puedes utilizar sitios como este, que es el de Andrew Ram Dayal, que es fabuloso. Le puedes poner, habilitar los subtítulos en español. Ahí está el código QR en el cual pueden ir. Y todos los días, ese es un plan que tienen ustedes que acostumbrarse todos los días. Dediquen unos 20 minutos a escuchar todos los días. Y 20 minutos sí los tienen en los desplazamientos. Los desplazamientos son claves, aprovechenlo, las esperas. Mientras estás almorzando, por ejemplo, puedes escuchar un podcast, así que pueden aprovechar todo esto. Está este también, que es el de Marco Calle, Aprende Proyectos desde cero. Todos son gratuitos, o sea, no estoy recomendando ninguno de estos pagos, excepto pues eh, ellos tienen algunos programas en donde sí lo son. Y finalmente tengo dos recomendaciones más, que es práctica intensa, preparación, hacer tu plan de estudio, hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y aquí quiero citar a Infinity. Infinity es una de las herramientas importantes que tiene eh, PMI cuando te inscribes, y con PMI Infinity puedes hacer preguntas todos los días haciendo preguntas. Puedes de todas maneras ensayar y ensayar y ensayar. Bueno, eso lo puedes hacer aquí, por ejemplo, rápidamente mostrar aquí. Te vas a pmi.org, aquí, y aquí obviamente te registra, acceso, aquí entro y en la pestaña que está aquí, recursos, en Learning, a ver, Learning está estándares, y por acá cómo hacer mantenimiento. Vamos a ver si lo tengo yo acá. PMI Infinity. Vamos a irnos directamente aquí. PMI Infinity. Infinity Login. Aquí está. Entonces, esta herramienta te permite a ti desarrollar. Aquí está. Entonces, yo, por ejemplo, entro aquí y entro directamente. Puedo hacer algo, por ejemplo, dame las recomendaciones para hacer un Project Charter. Eh, Allí empieza para hacer un Project Charter. La ventaja es que esto trabaja con, obviamente, ChatGPT, pero está diseñado únicamente para gestión de proyectos. Entonces, buenísimo que lo usen. Ahorita colocamos ahí en el chat cómo poder accesar a PMI Infinity de forma muy, muy fácil. Y por último, no menos importante, el sexto, que es conversaciones con quienes hayan vivido la experiencia. Y aquí hay que tener conversaciones con los que lo lograron en el primer intento, los que lo lograron, pero no en la primera vez, y con los que estudiaron, no lo intentaron, o los que se prepararon y dudaron en intentarlo. Con las 3 personas hay que hablar. Por eso, hoy, en esta parte final, quiero hacerles, les decía que tenía dos regalos, ¿verdad?
y esos 2 regalos son, al final, es una conversación con una persona muy especial que hizo la certificación hace poco, el examen, y lo ganó. Y él fue estudiante de la maestría. Se trata de Odair Mercado Villalba. Odair, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Odair es ingeniero civil de la maestría, es magíster de Hola, la profesor maestría en Alfonso. gobiernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Bien, estar ¿cómo estás? conmigo aquí y con este grupo de estudiantes que está ansioso, pues, de conocer mucho más de esto, ¿no? Nos enorgullece mucho que un estudiante en una maestría, haciéndola en la Universidad Tecnológica de Bolívar, haya recibido la motivación para finalmente asumir el reto de certificarte. Entonces vamos a darte la palabra, a Odair. Odair, tú eres de Santa Marta, ¿verdad? No, yo soy cincelejano, pero viví en Santa Marta casi 9 años y mientras estaba en Santa Marta era que hacía mis viajes a Cartagena a la maestría, luego me mudé acá a Valledupar y me tocó desde Valledupar bastante duro. Era un viaje de casi más de 7, 8 horas cada 15 días, pero créame que lo hacía con todo el gusto. Perfecto, Y no. nada. Bueno, no, Odair, muchas gracias por estar aquí. Raúl, ¿quieres saludar a Odair? Claro que sí, Alfonso, no puedo perderme esta oportunidad de saludar a Odair. Un gusto Claro. tenerte por acá, Odair, y que nos compartas tu experiencia. Hola, profesor Raúl, ¿cómo está usted? La verdad es que cuando la maestría impacta regiones, nosotros nos sentimos muy satisfechos. Bueno, Nuestra, dime. no, te iba a decir, Raúl, y disculpa la interrupción, que Raúl, que la maestría no solamente lo impulsó a tomar el examen de certificación y a certificarse, sino que nada menos que es docente también en una Oye, universidad, en una universidad. nada, Entonces, excelente. obviamente para ser docente tuvo que tener la certificación, ¿no? Entonces, Sí, Así buenísimo, es. ¿no? Entonces, felicitaciones. bueno, Desarrollemos algo para nuestros invitados aquí, Odair. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué te motivó. Cuéntanos tu caso personal. Bueno, primero me sorprende mucho porque ni si- no, o sea, te digo que es como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Has mencionado muchas cosas de las que hice. Me sorprende bastante porque estás muy alineado con lo que fui aprendiendo a medida que estudié. Tengo claro cuáles fueron mis aciertos y cuáles no. Y eso es lo que de pronto hoy quisiera compartir. Yo preparé como un resumen, Alfonso, de 5 puntos que considero clave. Quizás tienen nombres distintos a los que tú mencionaste, pero muchos son similares. Y si me permiten, puedo ir Claro, hablando de eso. Si los puedes alumnos o los compartir, muchachos si quieres tienen compartir inquietudes, pantalla, compártela. Si quieres hablarlos, hábalo, siéntate en libertad. sí. Esto es un espacio espontáneo. Y les cuento que a todo el auditorio de Raúl, que yo conduciendo ayer a las 4:30 de la tarde, pensando, haciendo una visualización de lo que iba a hacer esta noche, dije, mira, Alfonso, me dije, esto está bien lo que vas a hacer, pero ¿qué tal si esa emoción que uno siente en una iglesia cuando levanta la mano alguien y dice, a mí me curó el brazo, a mí me curó el ojo, ¿verdad? El testimonio tiene más poder de todo lo que yo pueda decir. Así que adelante, Odair. Bueno, sí, gracias, Alfonso. Yo quería compartir como cinco cosas que me dejó la experiencia de la certificación. Lo primero, hay algo que yo llamo determinación y es básicamente tomar la decisión. Esa decisión, ya tú mencionabas, tú diste precio, cuánto cuesta inscribirse para el examen, etcétera. Cuando yo tomo la decisión y que les digo con determinación es porque yo me dije, lo voy a hacer, o sea, no tuve dudas. Y eso es algo a lo que los invito. Yo creo que esta decisión es importante y ustedes tienen que creérsela. Cuando yo tomé la decisión, sabía que lo podía lograr, yo confiaba en que lo podía lograr, tenía temores, lógicamente, tenía temores, pero cuando lo hice con convicción. Yo creo que Alfonso fue una de las primeras personas que le comenté.
eh, sobre el tema. Lo que mencionó de que no es necesario pagar inicialmente es cierto. Yo primero esperé que me hicieran la revisión, no salí en la auditoría. Cuando me aprobaron que hacen la revisión de que tengo la experiencia, los estudios, yo tomo la decisión en marzo del año pasado y es cuando ya pago membresía. En este caso, y tengo que ser honesto, yo pagué por el capítulo de Panamá porque yo estudié con César Ámaro, Raúl, creo que tú conoces a César. eh, Me fue súper bien, entonces yo tomo ahí esa decisión. Luego, el segundo punto que les quiero compartir es que no pueden perder el enfoque. Yo vi muchos testimonios de personas que empezaban, se animaban y dejaban el proceso a mitad de camino. Entonces hay que estar muy convencidos y no desenfocarse del tema. Y lo tercero, yo sé que les va a parecer muy loco y es muy personal. No sé si no tienen por qué hacerlo así. Yo lo que realmente hice fue una inmersión completa en el tema. Cuando yo empiezo esto, yo veía preparación de PMP por todos lados. Mire, yo le puedo decir, a mí me aburría ya la voz de Marco Calle. Y entonces empecé un tema de que yo toda mi vida la empecé a girar alrededor de eso. Yo trabajaba, estoy en el mismo trabajo que tengo actualmente, pero todo lo que hacía era con relación a eso. Entonces, lo primero que les quiero mostrar, por ejemplo, eh, yo me hice este cuadro, no sé si lo alcanzan a ver, Alfonso, creo que no. Acércalo un poquito más, porque como tienes ¿sabes qué? Como Bueno, tienes el esto me fondo lo pegué designado, en el cuarto. ahí se ve, Son ahí los se ve, ahí se ve. 49 procesos del PMI. Yo todos los días me levantaba y los veía. ¿Sí? Todos los días veía esto. Entonces, yo empiezo a hacer esa inmersión que les estoy contando y me creía mi cuento, me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar y lo que dice Alfonso es cierto. Hay muchas herramientas. Una de las decisiones que tomé fue pagar la cuenta premium de YouTube. ¿Y por qué lo hice? Porque a través de YouTube yo me podía descargar todos los contenidos de Marco Calle, de varios, porque hay bastante información en YouTube que tú puedes utilizar. Asimismo, los podcasts y demás. Entonces, si yo viajaba, yo iba escuchando. Incluso que les parezca sorprendente, yo caminaba en el parque y mientras estaba caminando, estaba escuchando el podcast. Y todavía cuando me acostaba a dormir, escuchaba el podcast. Mire, hay podcast incluso de una señora que se pone a leer el Penbook 7. Simplemente leer el Penbook, tú lo empiezas a escuchar, la empiezas a escuchar y ella está leyendo el Penbook. Entonces tú te das cuenta que hay mucha herramienta en línea con la que puedes estudiar. Entonces, esa inmersión que les digo, toda mi vida durante 6 meses fue referente a la preparación del examen. También adquirí simuladores. El de Daniel Echeverría, pues hicimos un acuerdo con Alfonso entre los dos. Estudié un momento, un rato con ese, pero yo personalmente, yo recomiendo el simulador de Study Hall. También se lo compré al PMI. Ese es el que vende el PMI. Lo recomiendo a ciegas porque les digo la verdad, la mayoría de las preguntas o la forma en cómo estudias en el Study Hall es muy parecido a lo que encuentras en el examen. Entonces aquí eh, yo creo que les voy a empezar a mostrar, a compartir algo, Alfonso. Sí, sí, claro, claro. Bueno, Alfonso mencionó algo y es cierto, que yo lo tengo como cuarto punto y es la decisión sobre la presentación del examen. Cuando ya yo decidí presentar el examen, yo me lo propuse a 6 meses. Incluso Alfonso me regañó, me dijo, hay mucho tiempo, se te va a olvidar lo que vas a empezar a estudiar al principio. Pero bueno, yo tenía temores, consideré que 6 meses era suficiente y lo que dejé el espacio era, porque le soy honesto, si lo pierdo, en 3 meses lo vuelvo a presentar y si lo vuelvo a perder, ya la tercera la vencida, antes que se me acabara el año, lo presentaba por tercera vez. Todos esos cálculos yo, digamos que yo los hice. Entonces, les voy a compartir algo sobre cómo hice mi preparación. No tienen que hacerlo igual porque yo considero que cometí errores. Me comentan si ya ven la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Entonces, mire,
lo primero que hice, y coincido con Alfonso, yo leí varios libros. Entonces, por ejemplo, este es el libro del PEMBOK 7, creo que lo están viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, de las primeras cosas que yo sabía, y voy a pasar así rápido, yo me iba colocando una fecha en la que yo sabía que tenía que llegar aquí. Y luego seguía y sabía cuántas páginas. Yo todo esto lo hice antes de empezar. Y luego llegaba y yo sabía que al día siguiente tenía que llegar aquí. Y esto me fue por un tiempo útil. Mira, aquí decía, aquí tengo que llegar el 20 de marzo. Después me di cuenta, Alfonso, que esto era necesario hacerlo, era en un Excel. Y lo que están viendo, por ejemplo, lo primero que hice fue el control de la lectura de la guía de procesos del PMI. Entonces yo sabía cuántas páginas tenía que leer y en qué fecha yo debía llegar ahí a esta página. Y la convención de colores significa era si me estaba atrasando o estaba bien, es un semáforo. Yo me di cuenta, por ejemplo, al día 10, que yo tenía que llegar el 8 de marzo, el 8 de mayo con mi lectura a la página 161, pero no llegué el 8, llegué el 12 de mayo. Y eso eran alarmas para mí en la que yo tenía que seguir mejorando. Entonces yo estos libros me los leí en la madrugada, en la noche, y le iba dedicando. Es un tema de mucha disciplina. Y así como controlé la lectura de la guía de procesos, controlé la lectura del libro de la guía ágil, aquí me fue muy bien y demás. Y todo esto lo hice como preparación. En el tema de los simulacros, aquí les quiero compartir algo. Hice lo mismo. No sé si pueden ver bien el cuadro. Este resultado que ven aquí es de Daniel Echeverría, con el que estudiamos con Alfonso. Yo empecé a hacer unos simulacros. Miren, el primero de 50 preguntas lo hice el 15 de mayo, después hice uno de 100 preguntas y me iba dando cuenta cuánto iba sacando, pero también iba identificando dónde tenía deficiencias, en qué área de conocimiento o en qué dominio, etcétera. Y yo iba acumulando esto y lo iba acumulando acá en la columna acá. Me iba dando cuenta dónde estaban las deficiencias. Bueno, Alfonso habló de 65. En ese momento, Alfonso, si te das cuenta, yo consideré que 64 era, me lo ganaba porque eso se lo escuché a alguien y considero en rojo solamente resultados por debajo del 64, pero creo que lo de 65 que dice Alfonso está bien. Miren que hice de 50, 100, 150 preguntas y fui haciendo una línea base y me fui conociendo y fui trabajando en las cosas que debía mejorar. Este otro control que ven aquí, este es el del Study Hall. Este es el simulador que yo compré. Este ya miren que en la columna D tiene o está basado en el contenido del eco. Y entonces también empecé a controlar. Entonces, el 7 de agosto ya estos simulacros sí eran completos de 175 preguntas. Alfonso les dijo que son 180 preguntas y 5 que descuentan. Bueno, este simulador hace 175 preguntas. Miren dónde están las fechas, 7 de agosto, 17 de agosto. Aquí hay algo muy importante, Alfonso, que yo hice. Estas fechas, si no estoy mal y ustedes las buscan en el calendario, corresponden a un sábado, máximo un domingo. Yo programé mi examen para un sábado, en la mañana. ¿A qué hora hacía el simulacro? En la mañana. Ese tip es muy Entonces, bueno. exacto. Yo sabía que tenía que ir en la mañana, entonces yo no hacía simulacros en la noche, no tenía sentido. El simulacro lo hacía a la hora que me iba a presentar. Hay uno de estos simulacros, Alfonso, no sé si fue este el de que saco 62%. Yo tengo a veces un problema de migraña. Y una mañana me dio la migraña, me da un aura, la vista se me pierde un poco y es un tema que a veces es un poquito incapacitante y me dio la migraña haciendo el simulacro. Y yo digo, Dair, esto te puede pasar en la realidad, tienes que seguir, o sea, esto es real, tú puedes estar frente al examen del PMI ese día y te puede dar la migraña. Entonces me enfrenté a la migraña, seguida, pues, y ahí iba controlando y haciendo el mismo control. Lo que mencionó Alfonso de las brechas de conocimiento es extremadamente real. Aquí ustedes van a encontrar algo, por ejemplo, miren este 50, planificar y gestionar el alcance. Alfonso, yo te confieso, yo sé que lo vimos mucho en clase, pero no entiendo este tema porque nunca logré llevarlo más arriba.
y si yo les muestro el resultado de mi examen de PMP, este tema me salió bajito. O sea, y tú te das cuenta que tú puedes encontrar en el proceso deficiencia. Y yo acepto que en el tema del alcance, no sé por qué razón, nunca pude lograr pasar del 60. Siempre fue una, un tema que me dio problema. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ya estos simulacros los hice muy cerca a la fecha del examen. Yo me presenté en septiembre y estuve entre 71, 68, 75, 62, 68. Pero también me tomé el trabajo de calcular la dificultad que tuvo cada examen, porque el Study Hall te dice cuántas preguntas eran tipo experto, cuánto difícil, cuánto moderada, cuánto fácil. Entonces yo hice una ponderación y me di cuenta que el último examen fue más difícil. Me presentó 66 preguntas de experto, 66, 64 difícil, 45 moderadas y ninguna fácil. Y en ese saqué 68. Ya yo el 8 de septiembre, yo dije, bueno, ya con esto me voy. Qué bien, qué bien. Fíjate Perdón. que Entonces, todo esto era un control. Yo sé que no es necesario que estudien igual que yo lo hice o con el empeño que lo hice, pero lo que les quería compartir es que la disciplina y la forma en cómo tú lo puedes preparar es importante. Sé que no todos aprendemos de la misma forma. Eh, algunos somos más visuales, otros escuchamos, unos con diagramas de flujo, etcétera. Y tú tienes que encontrar la forma en la que a ti se te queda mucho más o retienes más la información. Tienes que detectar algunas cosas y trucos que te van a servir y ponerlos en práctica. Entonces, sobre eso, primero no sé si hay por ahora una pregunta y sobre eso quiero compartirles como unos tips, Alfonso. ujú, Bueno, miren, también, perdón, también hice un control de esto, lo encuentran gratis en la página de Marco Calle. Marco Calle tiene un video donde explora 180 preguntas. Mírenlas aquí, también hice el control. Primero contestaba 20, me daba cuenta cuánto sacaba y miren los porcentajes abajo hasta que lo logré completar. Y también iba midiendo con lo que Marco Calle presenta y iba haciendo mis controles y mis líneas base. Bueno, algo que recomiendo ahorita, Alfonso, después de que yo estudié y me di cuenta que perdí mucho el tiempo y pude haber hecho otras cosas, tú lo mencionaste, el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Si yo hubiese conocido eso mucho antes, de esa forma, yo creo que yo quizás lo hubiese hecho más rápido. Entonces aquí yo les tengo una recomendación a los muchachos y es lo que tú mencionabas de Notebook LM. Me parece igual la mejor herramienta para estudiar. Yo, ¿qué les recomendaría a los muchachos que hicieran? Lo que presentaba Alfonso de las tareas como esta, gestionar conflictos y están los habilitadores, yo les recomendaría lo siguiente. Miren, yo empecé a preparar este documento que se llama Estudio del Eco, apuntes por dominio. Bueno, así, no lo hice porque ya esto lo cogí al final, pero yo los invito a que construyan este documento, cada quien en su proceso de estudio. Mire, empezamos con personas, la primera tarea es gestionar conflictos, ahí están los habilitadores, y tú lo que vas a hacer es, definido los libros con los que estudias, los que estás estudiando, cuando creas esa biblioteca, tú simplemente le vas a preguntar a la inteligencia artificial dónde encuentra esta tarea, y de esta tarea dónde encuentra estos habilitadores, y él te empieza a mostrar. Te va a decir, mira, en el libro tal, en tal, tal. Entonces les pongo un ejemplo, miren. Por ejemplo, gestión de conflictos según el PENBOK séptima edición. Entonces empecé a construir este documento y era, ¿dónde estaba cada tema del ECO, cada tarea del ECO en el habilitador y dónde me lo mostraba en el PENBOK séptima edición y dónde me lo mostraba, mírenlo aquí en la otra imagen, en la guía de proceso, el mismo tema. Yo estos tres temas los buscaba en el PENBOK 7, en el PENBOK en la guía de proceso, perdón, y en la guía ágil, Alfonso, porque no hemos hablado de la parte ágil y la parte ágil puede ser el 50% del examen. ¿Eh? sí, sí. Hay que estar pendiente de eso. Entonces yo buscaba el mismo tema, o sea, la tarea con sus habilitadores en cada una de los tres libros y empecé a construir este documento. Después viene la segunda tarea, liderar un equipo. Aquí están sus habilitadores. Vuelve y hace lo mismo. Lo buscas en los diferentes libros con los que estudie
y lo vas trayendo a este archivo y te empieza, mira, aquí está liderazgo, según el PMBOK 7, te empiezas a construir un documento que tiene la temática precisa del documento ECO. Yo esto no lo terminé porque ya el tiempo no me dio, ya estaba muy avanzado en el proceso. Sé que cometí errores en cómo establecer una metodología, que es de una de las recomendaciones que yo creo que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo no lo hice desde el principio, empecé muy desordenado. Me refiero en el orden. Empecé fue leyendo, 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 pero después te vas dando cuenta de que debes establecer una metodología. Yo recomendaría esta. No la hice yo, no fue así que me preparé, pero estoy seguro que esto, Alfonso, daría muchos resultados. Yo me cojo el eco, simplemente lo voy a escudriñar, como quien dice, dónde encuentro cada temario del eco en los libros que sirven Y, para estudiar. Pues yo utilicé los del PMI básicamente. y eso con Notebook Sirven LM lo muchísimo. puedes hacer perfecto, ¿no? Exacto. Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta sobre lo que Bueno, por lo menos yo yo tengo hice o una qué pregunta dudas tienen. para cerrar, porque por acá tenemos a Giselle también Castro, que tiene, si puedes abrir Ah, ok. pantalla, Giselle. Voy a hacer una pregunta a los dos. Giselle se certificó también. Giselle, ¿puedes abrir la cámara? Señor, buenas Hola. noches para todos. Y no, Giselle, todavía no me he certificado. pero quieres compartir tu experiencia, ¿cierto? Sí, señor. Así Ah, es. qué linda. Bueno, realmente yo hago parte del podium que usted mostró el segundo lugar, es decir, los que se presentaron y lo perdieron. Óyeme, qué Entonces, lindo que estés aquí y que comparta la experiencia. Buenísimo. sí, entonces, bueno, realmente la historia es larga, pero la voy a resumir. Realmente yo me postulé para la certificación CAPM. ¿Por qué? Porque me faltaban para ese entonces un par de meses para poder presentarme a la de PMP. Luego de revisar la letra menuda, yo me di cuenta que uno puede avalar experiencia, no necesariamente laboral, me refiero a pagada. En ese caso, pues yo soy, bueno, en ese entonces era miembro del PMI como voluntaria, entonces a mí me sirvió Uy, poder certificarlo con las experiencias del Summit del año pasado y el antepasado en la parte de comunicaciones. Entonces, eso me sirvió pues como la experiencia que requería para poder presentar. Entonces, efectivamente, eso es lo bueno de leer las letras pequeñas y los términos y condiciones. Entonces, digamos que eso lo tuve en cuenta y apliqué a la elegibilidad y afortunadamente pasé sin ningún tipo de revisión, que es lo que pues normalmente puede pasar. Entonces, eso fue el año pasado, en el mes de noviembre. La verdad es que me han pasado muchas cosas a nivel personal y digamos que en este caso yo pues presenté la certificación porque pues la empresa donde estoy pues me pedía, o más bien yo podía elegir cualquier certificación, entonces ya yo estaba pasándome en tiempo y siento que me presioné muchísimo y bueno, me definí la fecha, hice simuladores. En este caso, yo estudié el PMBOK, la séptima edición. También leí la guía ágil, estudié las 500 páginas del libro de Pablo Lledó, que la verdad que es una guía súper sencilla, porque la otra de Rita era como más técnica, entonces sentía que para mí era mejor absorberlo de esa manera. También he estudiado una maestría en dirección de proyectos y mi forma de estudiar, a diferencia de Dair, que la verdad él lo tiene basado en datos que de verdad es mucho más preciso. Yo realmente soy a la antigua, es decir, escribiendo, aquí les muestro, este es el que nos dieron el año pasado en Summit. Entonces yo me llené todo esto y digamos que en el de Pablo Lledó tienen ejercicios dentro del libro, entonces algo que también voy a resaltar es que hacía muchos ejercicios de calculadora. Y vamos a ver que solo preguntaron uno solo de los 180. Entonces yo estaba ahí mirando cuál era el valor ganado, los indicadores, y la verdad es que yo les recomiendo a ustedes que pronto no se enfrasquen tanto en memorizar fórmulas, sino mirar en lo situacional. Entonces, bueno, llegó el día, lo hice también a distancia, un sábado también de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y la verdad yo sentí que me había ido bien, sin embargo las preguntas eran como todas buenas, entonces era escoger la mejor.
Y ya haciendo una retrospectiva de quizás el por qué perdí el examen es porque hay preguntas muy capciosas de qué es lo primero que debes hacer y qué es lo mejor que debas hacer. Entonces eso tendió como a confundirme un poco. Y también de que yo hice simulador de Pablo Lledó, pero lo hice las 2 últimas semanas. Entonces, digamos que tener una neuroplasticidad, que es lo que usted mencionaba, y Odair hizo a lo largo de un mes, yo lo hice como 800 preguntas 2 semanas, entonces siento que no me dio el tiempo para procesar cuáles eran las mejores respuestas. Entonces, esa es la experiencia que quería compartirles. Digamos que obviamente uno siente como, bueno, tanto que estudié, tanto que me esforcé, hice lo que pues todos los gurús de Project Managers dicen, pero bueno, también suele suceder. Y también conozco personas que han perdido otra vez exámenes y en el último lo ganan, así como he conocido casos de éxitos como el del señor Odair. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Mira, Giselle, primero, mira, tienes toda mi admiración y acá tras bambalinas conversábamos, eh, eh, Kenia y yo, cuando tú levantaste la mano para hacerte pasar al escenario y ningún momento lo dudamos, o sea, y la sorpresa nos la diste tú, ¿no? Esa valentía que tienes, yo no dudo que realmente tú vayas a tener mucho éxito en todo lo que te propongas. Y bueno, no, la invitación es a que lo intentes nuevamente y muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Vamos a ir cerrando porque ya tenemos el tiempo cumplido, pasado, ¿verdad? Entonces, no sé si Odair quieres decir algo más, un consejo, Sí, un solo consejo y un solo consejo, Giselle, y después le damos la palabra a Raúl y a Kenia para que cierren. no, bueno, yo creo que los consejos ya lo entregué. Yo quiero ayudar a la muchacha que está ahí, a Giselle, a responder una pregunta que ella hizo sobre las preguntas capciosas de qué es lo primero que se debe hacer y les voy a, si me permites, Alfonso, les muestro un arma que construí Dale, para eso. dale, dale. Como quien Por dice, favor. entrego las armas, Giselle, mira esto que yo logré hacer. Me di Mira, cuenta que los archivos, lo- Oda, los archivos que quieras ¿no? compartir, se los puedes enviar a Raúl y Raúl a la comunidad que con el código QR los comparten. Sí, están viendo mi WhatsApp, ¿cierto? Sí, Miren, no, tranquilo. Yo creé este grupo solo y aquí Giselle me envió un montón de artículos. Todos los artículos que me dan el estudio Hall los envié. Pero también utilizaba este grupo que yo tengo personalmente para colocar los temas que me daban mucho cacao, o sea, que no entendía, por ejemplo, este tema de Tuckman, que me tocaba aprenderlo de memoria, el tema de valor ganado, etcétera, pero mira lo que concluí al 6 de septiembre, justo antes de presentar el examen. Tratemos de mirar este mensaje. Y esto lo hacía con inteligencia artificial. Aquí te presento una versión ajustada del proceso de identificar y comprender el problema. Lo que dice Giselle es cierto. Hay muchísimas preguntas y por ahí unas 15 o 20 te van a salir así. Y te van a preguntar qué es lo primero que debe hacer el PMP. Y yo, mientras estudié, entendí, Alfonso, que lo primero es identificar y comprender el problema. Y en esa identificación hay tres cosas. Hay muchas preguntas que la primera respuesta es analizar la causa raíz y casi siempre sale bien, porque está en la parte de adelante. Pero también encontré preguntas donde ni siquiera era analizar la causa raíz. A veces tenías dentro de las opciones la causa raíz, pero había una que decía recopilar información. Y yo aprendí a entender cuál era el primero, el segundo, el tercero. Entonces, primero era identificar y comprender el problema, que tiene 3 puntos. Después, evaluar el impacto de lo que sucede. Después, notificar a las partes interesadas. Después, desarrollar y evaluar opciones. Después, tomar una decisión. Después, implementar una solución. Después, evaluar los resultados. Después, actualizar el registro de riesgo. Después, lecciones aprendidas, monitorear, revisar, etc. Entonces, como la pregunta te da solamente 4 opciones de respuesta, es posible que la respuesta pueda estar una en el tema de evaluar el impacto, otra en desarrollar y evaluar opciones, pero tú tienes que saber cuál está primero y cuál está al final. Yo esto me lo aprendí y entendí que con esto resolvía muchas
respuestas que, como dice Giselle, salían en el examen. Les digo algo, pueden ser 15 o 20 preguntas que te van a hacer. ¿Qué es lo primero que hace el PMP? Y si tú te aprendes esto, y esto es construcción propia del proceso de estudio, yo con esto estoy seguro, Alfonso, que respondí muchísimas preguntas. Claro, claro. Lo otro es Mira, hagamos saber una cosa, cuáles son los Oda, entregables de cada proceso, etcétera. le das copiar, pegar a un Word para que nos lo compartas aquí a toda la comunidad, ¿vale? Muchas gracias. Ah, listo, Excelente. claro que sí, yo les comparto eso. Bueno, Giselle, nos despedimos. Sí, bueno, por mi parte, realmente yo creería que todo el que quiera certificarse y lo pone en su corazón y hace lo pertinente, lo va a lograr. Yo creo que más allá porque ya aquí todo se dijo, lo que se debe hacer, entonces, digamos, es poner la dedicación, la disciplina, es muy importante desarrollar la neuroplasticidad para poder entender cuál es la mejor opción de cada una de esas respuestas. Entonces practiquen mucho los simuladores y eso es lo que también me queda a mí, que voy a volver a intentar en este próximo mes, Dios mediante. Amén. Bien. Raúl Sí. y Kenia, te entrego ahí Bueno, la... no, excelente. Los testimonios y la presentación de Alfonso es súper metódica, didáctica, es una guía real que no tiene pérdida. Excelentes recomendaciones, Alfonso. Y yo creo que aquí van a salir muchos PMP. Así Eso. que los animo para que estudien la disciplina, vayan guardando toda la información de sus proyectos. Si ya la tienen, revísenla, vayan recabando esa información porque va a ser necesaria para luego entregársela a los requisitos del examen. Ustedes se dan cuenta que esto es rigurosidad, que el testimonio de Odair y implícitamente pues en lo que Alfonso dio, pues también se ve que tuvo también que pasar por algo muy parecido. Y miren el testimonio de Giselle. Así que los animo para que se preparen, para que se lancen y ustedes verán que van a tener un cheque al portador cuando tengan esta certificación, porque es una certificación que denota idoneidad a nivel internacional. O sea, en donde tú vayas a cualquier parte del mundo, la presentas en un trabajo y no importa de pronto muchas cosas, la disciplina, la procedencia, lo que importa es que tienes un certificado de idoneidad. Así que mil gracias a todos a esta charla tan fabulosa. Y bueno, aquí Kenia nos acaba de compartir, bueno, la UTB tiene 2 programas en la disciplina de Project Management, y que es la especialización en gerencia de proyectos y la maestría en gerencia de proyectos, pero que además, pues si ustedes deciden escanear este código QR, nosotros le estaremos, si desean que alguna información de estos 2 programas o de cualquier otro programa de la UTB, con mucho gusto se los estaremos enviando, pero además de eso, que las presentaciones que aquí se han dado, que son muy valiosas, que es el producto de toda una experiencia ganada, nosotros entonces se las haremos llegar. Así que, Alfonso, mil gracias. Kenia, Odair, equipo de PMI Caribe y todos los participantes, muy agradecidos. Y bueno, y una asistencia muy buena también a este evento y de todas partes de aquí de Colombia, ¿no? Excelente. Muy bien. Kenia. Así es, bueno, muchas gracias a todos por el espacio. Les cuento que es el primer evento del año que ha pasado la hora. Llevamos casi 2 horas y hemos mantenido una audiencia de 62 personas. Así que definitivamente los hechos hablan por sí solos. Ha sido todo un éxito. Gracias a todos los asistentes. Como les había comentado, solamente las personas egresadas y personas que aún cursan en el posgrado de la UTB tienen un descuento especial para el Congreso. Recuerden que necesitamos mantenernos actualizados y realmente todas las actividades y las agendas que tenemos están impresionantes. Aún tenemos a un expositor que es sorpresa.
Así que no se lo pierdan, escaneen el QR, allá los esperamos. Como siempre es un placer tenerlos por aquí. Gracias Alfonso, profesor Raúl, gracias Odair, gracias Giselle. La verdad es que excelente participación. Giselle, me quito el sombrero. De decir, Muchas sabes que gracias. me equivoqué en esto y darnos esas lecciones aprendidas, espectacular. Son lo más lindo Y que Odair, me se puede quedo suceder. impactada con tu organización. De verdad, es que también me quito el sombrero y felicidades por ese gran logro. Se nota que lo trabajaste. Así que gracias a todos los asistentes. Alfon, ¿deseas despedirte después No, de sí, esta gran muchísimas sesión que gracias. preparaste? Muy contento. Y bueno, la sorpresa me la llevé yo con estos dos personajes maravillosos. Tanto Dair, no me había convertido, o sea, nosotros hablamos mucho en ese proceso, muchísimo, hablamos, ¿te acuerdas? Sí. Pero no, o sea, tú me decías, hago esto, hago aquello, pero creo que me mostrabas nada más lo que estaban encima de la mesa. Debajo de la mesa había un poco de cosas que te daba pena decirme que hacías, pero ahora que te dieron Sí, que, resultados, o sea, no, maravilloso. Muchas gracias. Y a ti, Giselle, esa emoción. Y a todos los que están conectados, muchísimas gracias por el honor. Siempre feliz de hablarles, Raúl, a ti, Kenia, Raúl, muchas gracias por siempre darme con tu generosidad todos los elogios y a ti, pues todos esos elogios son míos, son tuyos, no son míos, son tuyos. Kenia, muchas gracias. Bueno, A Infinitas. entonces, ustedes. Hasta luego. Feliz noche a todos. Un abrazo. Chao. Bendiciones. luego.